compartir mi pantalla. Todos se ven el título. Sí. Hoy el título es muy simple. Ven es. Vamos a leer junto. Versículo clave. Vamos a leer junto. Versículo 27, 28. Leamos juntos. ¿Ya? Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. En ese momento Pedro de la barca andaba sobre las aguas andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gracias. Vamos a orar. Voy a orar. Señor, gracias. De verdad, hoy el pasaje es como un tesoro escondido. Señor, nos ayude a encontrar y a Jesús en este pasaje. Nos ayude a aprender cómo estar junto con Jesús. Así, Señor, nos haga ser partícipe en el deseo de Pedro y nos ayude a experimentar a Jesús mucho más personalmente. Señor, es una lectura. Después del culto, nos ayude a poner en práctica, en nuestra vida práctica. Señor, que sea santificado tu nombre por este culto dominical. Señor, guía mi corazón, mi vista, mi alma, para transmitir sin otra cosa, puramente lo que usted quiere que yo diga. Señor, ablanda nuestro corazón por tu Espíritu Santo, que sea exaltado. Señor, venga tu reino por este pasaje. Gracias. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Buenos Amén. días. Todo amanecieron bien. Bueno, me alegro. Y el pasaje de hoy es como un tesoro escondido. El evento de hoy nos enseña cómo es la vida de fe. En la actitud de Pedro podemos aprender muchas cosas. Primero, cómo escuchar la voz de Jesús y cómo partir de la vida vieja y cómo caminar sobre las aguas y cómo experimentar la salvación de Jesús. Así 4 cosas podemos aprender. Por lo que Dios nos bendiga en este tiempo. Primera parte, ten ánimo, yo soy. Jesús alimentó a casi 20,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Si vemos San Juan 6, la multitud quería hacer a este Jesús como el rey. Jesús vino a ser el rey, pero no terrenal, ni por la multitud. Ser el rey por la multitud no era la voluntad de Dios. Entonces, Jesús no quiso aceptar. Pero si los discípulos ven a esta multitud, podrían confundirse diciendo que ya llegó la hora. Entonces Jesús, para que ellos no lo vean, al terminar de comer, enseguida mandó a los discípulos que vayan a otro lado de ribera. Después de despedir, Jesús fue a orar. Lo más importante para Jesús no era lo que la gente dice y pida, sino era lo que Dios le dice. Por eso él fue a orar. En el versículo 24
habla cómo estaban los discípulos. ¿Quién está más agitado su vida? Hermana Daniela está poco agitada por enfermedad, ¿no? Daniela está. Sí, señora. Léeme un poco 24. Aquí se ve. Y la barca, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Gracias. Ellos estaban en medio del mar de Galilea. No era una tormenta que le volcaba, sino era un viento en contra. Aunque luchara mucho, no avanzaba casi nada. Es como nuestra vida. Varias veces tenemos vientos contrarios que nos trae mucho cansancio. Según el versículo 25, la hora era 3 de la madrugada. Todo el mundo duerme. Nadie visita a nadie a esa hora. El lugar era en medio del mar. Ellos no tenían ninguna posibilidad de encontrar una ayuda por este peligro. Pero leamos junto el versículo 25. 25 vamos a leer juntos. Ya más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Gracias. Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Es el beneficio del Creador. El Creador del universo, espacio y tiempo y materiales pueden caminar sin importar sobre las aguas. Leamos Salmo 121, 4 también. Pastora Sandra, por favor, léeme Salmo 124, 121. Ok. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. A veces por problema o por un dolor nos despertamos a las 3 o 4 de la madrugada y no sabemos qué hacer. Pero ahora ya sabemos qué hacer. Vamos a pedir ayuda a Jesús. Él puede obrar sin importar la hora y el lugar. Pero los discípulos no se daban cuenta que era Jesús. Hermano Daniel, ¿podría leer 26? Sí, misionero. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Gracias. Ellos pensaban que, alguien viene, pero está caminando sobre agua. Entonces pensaron que viene el ángel de la muerte para matar a todos. Entonces gritaron de miedo, ¿qué pasa? Pero Jesús dijo enseguida. Dice, pero enseguida. Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermano Maxi, ¿puede leer esto de vuelta? Sí, misionero. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Nuestro Señor Jesús no quiere que tengamos miedo. Por eso ellos al gritar enseguida habló, tened ánimo, yo soy, no temáis. En la Biblia dice 366 veces no temáis, para que ni un día del año tengamos miedo. Aún cada cuarto año tendremos 366 días, igual, para que no tengamos miedo.
segunda parte, ven. Viendo que Jesús caminaba encima de agua, en el corazón de Pedro se surgieron un buen deseo y una fe. Leamos versículo 28. Leamos juntos. ¿Ya? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, que yo vaya sobre las aguas. Pedro pidió que le diga que camine sobre las aguas. Puede ser que él estaba dudando un poco si esto es Jesús o no, pero si él es Jesús, que él conoce. Y si Jesús camina sobre agua, también podría hacerle caminar. Pedro quería estar donde Jesús esté. Pedro quería ser como Jesús. Otros discípulos nunca imaginaron tal cosa para pedir. Pero Pedro sí. Su deseo era puro. Él quería estar junto con Jesús, aún sobre las aguas. A este Pedro que dijo, hermano Mauro, por favor léeme versículo 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ven, gracias. Jesús dijo, ven. ¡Wow! ¿Cómo reaccionó Pedro? Dice que descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro descendió de la barca, el único lugar seguro y cómodo en medio de todo el mar. Pedro miró al mar, donde Jesús estaba, como el lugar más seguro y hermoso que su barca. Entonces, cuando Jesús dijo, ven, ya no tenía miedo. Mirando solo a Jesús, Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas. ¡Wow! Yo pienso que esto es la fe pura y el corazón misionero. El querer estar con Jesús, mirando solamente a Jesús. Cuando misionera Ruth escuchó que vamos a ir a Paraguay como misionero, ella no quería ir por su problema de audición. Pero un día le tocó una palabra. En Éxodos, Moisés no quería ir a Egipto como misionero, pero Dios dijo, misionero Noé, ¿podría leer el versículo 11? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces ella entendió, si Dios le manda, entonces ¿cómo no le ayudaría adecuadamente? No sabíamos decir ni a un hola, pero fuimos a Paraguay. Y en tercer año teníamos más ovejas a paraguayos y ella pudo bendecir a hermana Mirta con matrimonio de fe, quien ahora está entre nosotros por virtualmente. Ella escuchó la voz de Dios y descendió de la barca de su tierra natal y caminó encima de las aguas, viviendo como misionera, hablando español, levantando primer hogar de fe en Paraguay. Pastor Nicolás también encontró a Jesús con palabra de San Mateo 7. Y entonces Dios le dio un deseo de querer glorificar a Dios siendo un químico profesional. Pero por su vida vieja, su cabeza no andaba bien
ingresar a UTN era como una misión imposible. Entonces él oró, Señor, si esto es tu voluntad, si usted me permite ingresar, te serviré saliendo de la casa de mi abuela. Entonces Dios le hizo entrar, ingresar. ¡Wow! Nadie podía creer. Él tampoco, pero él pudo ingresar. Entonces, él partió de la casa de su abuela, como descender la barca, y vivió formando la convivencia con 5 varones, como era imposible como caminan las aguas, y para ir a Jesús, para aprender más a Jesús. Por supuesto, en este proceso se cayó en pecado, casi murió, pero él extendió su mano humildemente y ahora formó un hogar con hermana Victoria. Ahora por la mañana estudia, por la tarde trabaja y por la noche apacienta a las ovejas y cuida a su familia. Yo pienso que el versículo 28 y 29 son perfectos para explicar cómo empezamos la vida de fe. Esto no es obligación. Disculpa. Sino del corazón de Pedro nació este deseo de querer estar con Jesús donde quiera que sea, aun sea sobre agua. Pedro pidió y escuchó la voz de Jesús, entonces pudo caminar encima de las aguas. Cuán importante es escuchar su voz. Había una pastora coreana que salió como misionera porque le gustaba ayudar a otra persona y pensó que podría llevar una vida misionera por su propia fuerza. Pero sabes que, no diré en qué país era, pero en la tierra misionera, al ver una cucaracha grande, ya regresó a Corea. ¿Qué era el problema? ¿La cuca era problema? No. Ella no quería tanto estar con Jesús en la humildad. En su gloria solamente quería estar como misionera. Y encima no tenía el llamamiento de Dios. Por eso fue así. Lo más importante no es caminar encima de las aguas, sino es querer estar con Jesús. Pedro caminando encima de las aguas no se jactó diciendo, mira, wow, cómo yo camino encima de las aguas. Así no hizo. Si vemos última parte del versículo 29 dice, para ir a Jesús. Pedro estaba mirando a Jesús solamente. No estaba mirando a otro discípulo que le mira. Estaba mirando solamente a Jesús. Un propósito puro y una mirada pura a Jesús le hizo caminar sobre las aguas. Ahora vemos el versículo 30. Vamos a leer juntos. Leamos juntos, ¿ya? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voz, diciendo, Señor, sálvame. Parece que es una comedia. Pero esto es la vida. A veces las olas se acercan y cubren nuestra mirada de Jesús. Entonces el miedo nos apodera y nos hundimos y casi morimos. Aquí vemos la gran diferencia de a qué mirar. Cuando miraba a Jesús, él podía caminar. Pero cuando miró al viento, se hundía. Es la verdad. Si yo miro a mí mismo y a los errores de mi trabajo, me hundo completamente. Es muy terrible.
a veces nosotros decimos que el miedo también es una parte de nuestra vida. Queremos mirar a Jesús, pero otra semana debemos pagar alquiler con expensa de 8,000 pesos. Y COVID todavía está andando afuera como león, ¿no? Agarrando cada día más de 20,000 hombres. Mi vida parece que está muy oscuro, como si fuera 3 de la madrugada en medio del mar donde nadie está. Wow. Parece miedo es una parte de nuestra vida. Pero la Biblia, ¿qué dice sobre el miedo? Leamos Pastor Nicolás y hermana Victoria, ¿puede leer junto? Segundo Timoteo 1:7. Sí, ahí leemos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias. Aquí la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Significa el miedo es lo que el enemigo nos sembró. Entonces, el miedo no es nuestro amigo, sino enemigo. Entonces debemos echar mirando a Jesús. Hermanos, ¿quieres vivir? ¿Quieres vivir? Amén. Amén. Entonces mira a Jesús. Entonces mira a Jesús. Entonces, aunque estén muy hundidos, subirá de vuelta y caminará sobre las aguas. Yo también hoy en día medito mucho, Dios grande. Yendo a trabajar, a veces me inundo pensando lo que debo hacer. Pero al mirar a Dios grande, me subo de vuelta. ¡Wow! Dios grande, Él me va a ayudar. Me subo. Cuando usted camina sobre las aguas, no olvide el propósito. Dios no te hizo caminar para jactarte, sino para irte a Jesús. En esta escena vemos un contraste entre los discípulos en la barca y Jesús y Pedro en las aguas. Pedro pidió lo que otros no pedían. Y Jesús dijo solamente a Pedro, dijo, ven. Pedro caminaba y ahora se hundió y casi murió. Y encima Jesús le reprendió diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no dijo, oh, perdóname, no te cuidé perfectamente, sino no dijo así, sino reprendió a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otros discípulos no pidieron nada, ni se hundieron, ni fueron reprendidos, sino solo miraron lo que Pedro hace y recibieron a Jesús en la barca y tuvieron la paz. Parece que Pedro solo innecesariamente tuvo un deseo especial, demasiado especial, y casi murió, fue reprendido por Jesús solamente. ¿Cómo te parece a ustedes? Los otros eran sabios y Pedro era demasiado puro y así, demasiado fue puro. ¿Cómo te parece? Personalmente yo admiro mucho a este Pedro porque él amaba mucho a Jesús. Por eso su deseo fue especial. Experimentó un éxito especial y un fracaso especial y tuvo más intimidad con Jesús. Si vemos San Juan 21, Jesús habló con Pedro especialmente preguntando 3 veces, ¿me ama más que estos? Si vemos el libro de Hechos hasta capítulo 12, el protagonista es Pedro. Y encima sus epístolas, primero y segundo Pedro, son cortos, pero son profundos y perfectos. Cuando Dios me dé
oportunidad, quiero memorizar todo también. Son perfectos. Amén. Todo. Oh, amén. Todo fue posible por su deseo tan puro. Él tenía mucho altibajo. Pero mientras tuvo más intimidad con Jesús, era muy bueno. No solo su vida, sino su muerte también fue especial. Yo quiero vivir y morir como Él, amando a Jesús y mirando solo a Jesús. No importa si yo fracaso y Jesús me reprende. Yo también quiero estar donde Jesús esté y seguirlo como Pedro hasta la muerte. ¿Usted no quiere hacer esto? Espero que quiera. Amén, amén. No es obligación, pero espero que Dios te dé un deseo. Cuando un día Pedro gritaba, Señor, sálvame. Su corazón era tan puro. Parece que su reacción es muy normal, pero veo que no todos piden ayuda en su peligro al Señor. David también, cuando se hundió en el pecado de adulterio, endurecía su corazón y no pedía su salvación. David describe sobre lo que pasó en este tiempo en su alma, en su salmo. Hermana Edelyn, ¿puede leer Salmo 32? Sí, misión. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemió todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Cuando David estaba hundiendo en pecado, él no abría la boca diciendo, para todos los reyes, esto no es un pecado, porque yo solo tengo que arrepentirme. Entonces la mano de Dios estaba contra su alma y él sentía que se secaba hasta sus huesos. Entonces final no aguantaba y finalmente decidió diciendo, confesaré mis transgresiones a Jehová y declararé mis pecados. Entonces declaró su pecado y no encubrió nada. Entonces Dios perdonó, rescató del mal de los pecados. Entonces ahora en el versículo 6, finalmente y él casi cantó. ¿Quién quiere leer? Hermana Mirta, léeme el versículo 6. Sí, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedan ser hallados. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Amén. Algunos están hundiéndose, pero algunos no están abriendo su boca. En vez de pedir ayuda, quiere resolver por su propia fuerza y plan. Pero sabes que esto te hará más seco y tu fuerza y eso. Que abra tu boca y confiesa tus pecados, debilidades. Pida ayuda al Señor. Entonces Jesús enseguida te ayudará. Miren el versículo 32, 33. Ahora, Pastor Alonso, léeme, por favor. Hiciste un gran trabajo para hacer mini teatro. Gracias a Dios y a la colaboración de los hermanos. Bueno, dice
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Jesús subió en la barca con Pedro. Entonces se calmó el viento. Todos confesaron que Jesús es el Hijo de Dios. Después de calmarse, Jesús no dijo que, ¡ay, Pedro, entrate otra vez al agua! Vamos a probar, ahora tiene fe. Así no dijo. Porque sino dejó que vayan en la barca juntamente. Porque lo más importante no es caminar encima de las aguas, sino es estar juntamente con Jesús. Antes Jesús estaba en la agua, por eso dijo que ven. Ahora Jesús está en la barca, entonces Pedro también esté ahí. Y conocerle más, eso es más importante. En Genezaret vinieron muchos enfermos para tocar aún el borde del manto de Jesús. Y todos los que tocaron fueron sanos. Y ellos también realmente, espiritualmente, estaban hundiéndose en la enfermedad. Ellos también estaban gritando, Señor, sálvame. Jesús escuchó su oración, enseguida le estaba rescatando, le hizo tener paz en su vida. Hermanos, el mensaje principal de hoy no es aprender cómo caminar sobre las aguas. Por supuesto, eso también es una enseñanza, pero lo más importante es aprender cuán importante es escuchar la voz de Jesús y mirar a Jesús y querer estar junto con Jesús. Quiero que escuchemos más la voz de Jesús. Quiero que miremos más a Jesús. Entonces podemos tener un nuevo deseo que viene de lo alto. Por supuesto, podemos fracasar, pero no importa. Podremos orar y encontraremos más a Jesús. Si uno no tiene miedo de fracasar, nada, definitivamente nada va a aprender. Si uno quiere aprender natación, tiene que preparar su corazón para comer mucha agua. Viviendo por la fe, ¿cómo no va a fracasar nunca? Es imposible. Pero mirando a Jesús, entramos. Esto es la vida de fe. Y si alguien está hundiéndose, entonces mira a Jesús y abre tu boca y pida salvación. Jesús enseguida te rescatará. No sé, Dios, ¿a quién habló entre nosotros? Si alguien escucha el llamamiento de Dios, entonces haga como lo que Dios te dijo. También hay miles de almas que se hunden. Ellos necesitan mirar a Jesús. Vamos a ir al mundo para rescatar a los que se hunden en los pecados, para que ellos también miren a Jesús y pidan a Jesús y sean rescatados. Dios bendiga. Amén. Vamos a leer versículo clave. 27, 28, vamos a leer. Leamos juntos. ¿Ya? Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Voy a orar. Vamos a orar. Señor, gracias. Hoy realmente escuchamos tu voz.
realmente aprendemos el deseo de Pedro, que quería estar con Jesús, sin importar dónde esté. Señor, si Jesús está sobre las aguas, Él quería estar sobre las aguas. Si Jesús está en la barca, Él quería estar en la barca. Señor, danos este querer. Así, Señor, mirando solamente a Jesús, nos ayude a ir a donde usted nos dirige. Señor, nos ayude a que nos permita la humildad para no insistir por nuestra fuerza, sino abrir nuestra boca y confesar nuestro pecado y debilidad y pedir ayuda. Así, Señor, nos ayude a experimentar tu salvación cada vez. Señor, bendiga. Usted hoy habló a alguien. Señor, dale convicción más para poder ir a donde Jesús indica. Así ellos y nosotros nos ayuda a experimentar más a Jesús. Bendiga a cada uno que están aquí para tener el mismo deseo de como Pedro, Señor. Dios bendiga. Gracias. Te pido en el nombre de Jesús. Amén.